De parte de Dios en este día, qué bueno que estás aquí en esta plataforma Ministerio Ciclo Divino, donde siempre tenemos un contenido nuevo, renovador y edificante. En el día de hoy, señores, quiero hablar de un tema que a mí me fascina, me encanta y sobre todo de mucha edificación para mí. Amados, gracias por estar acá, le bendecimos. Estamos contentos una vez más. Hoy traigo un tema de esos temas que como le deja un sabor a uno, como bien interesante. Yo quiero hablar de la sabiduría de los genes. Quiero tomar para esto el texto de Tito, capítulo 3, verso 5. Oiga cómo dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La sabiduría de los genes. Yo recuerdo que estando en la escuela primaria se nos hablaba, no recuerdo el curso específicamente, pero se nos hablaba de los genes, de su importancia, de su actividad, de su implicación en la vida del ser humano. Y recuerdo que sí aprendí que los genes reproducen, son esas células autointeligentes que reproducen los rasgos, características fisionómicas o fisiológicas de una persona a otra, o de una persona a otra, de padre a hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, con el tiempo, ya entrando al campo de la espiritualidad, nos dimos cuenta de lo siguiente, que los genes no solamente ejercían una función dentro del contexto físico, sino espiritualmente también hay algo. Y eso me llamó poderosamente la atención. ¿Por qué? Bueno, porque cuando usted analiza el tema de los genes, y es que los genes no solamente transmiten las células, no es solamente una transmisión celular o una transmisión de, por ejemplo, algunas enfermedades que son genéticas, rasgos, conductas, características, etcétera. No, también hay algo que ellos transmiten, hay otra información que ellos pueden pasar a la otra generación, y es precisamente una información que es de índole muy espiritual. Y me di cuenta que hasta podemos llegar a lo siguiente, incluso en una película eso fue retratado, se llama Assassin's Creed, la segunda, donde alguien, ¿verdad?, se tomó un antepasado de él, que era un asesino, y se le conectó a una máquina, y mediante los genes pudieron recuperar un objeto que su antepasado 400 años antes había escondido en un lugar muy específico. Eso a mí me voló la cabeza, me impactó bastante, porque yo sabía que los genes tenían una sabiduría, una inteligencia, pero me llamó poderosamente la atención esto. Cómo que pudieron conectar con el pasado tardío de alguien que vivió, por conectarlo a una máquina y revivir la memoria del antepasado en el presente. Increíble. De ahí que me di cuenta, o no solamente de ahí, sino que eso corroboró lo que ya yo pensaba. Si podemos heredar de nuestros abuelos tantas cosas, hay inteligencias que se pueden heredar de nuestros antepasados. Por favor. Ministro, ¿cómo así? Por supuesto, hay inteligencias, y si Brett Gardner tiene razón, el psicólogo estadounidense, donde explica que hay múltiples inteligencias. Esas inteligencias, entonces, él habla de 5, sin embargo, genéticamente hablando, es probable que haya muchas más. De ahí que muchos de nosotros tengamos inteligencias y capacidades, vocaciones, inclinaciones que nosotros no sabemos de dónde provienen de los genes, porque la programación genética, ¿verdad?, en el genoma, la programación en el genoma, eso está escondido ahí, esa información está ahí, esperando a ser despertada, activada y encendida. Y entonces nosotros a veces podemos ejecutar tantas cosas a la vez y no sabemos ni siquiera por qué tenemos esa vocación, por qué eso nos pasa, por qué nos sucede. Simple, es que la sabiduría de los genes se sigue multiplicando de generación en generación. Me voy un poco más lejos.
Hubo pueblos que Dios quería raerlos enteros, quitarlos de la faz de la tierra. ¿Sabe por qué? Porque su genética era maldita. Dios mío. Ay, Dios mío. Ministro, ¿cómo así? Claro, hay genéticas que son incorregibles y en su esencia, oiga esto, en su genoma, ellos no importa lo que ellos hagan, ellos van a ser malos como quiera. De manera entonces que como van a ser malos, Dios quería raerlos de la tierra para que su genética no se multiplicara ni se mezclara con otros pueblos. Ministro, ¿a qué tribu se refiere? ¿A qué tribus usted se refiere? Bueno, las 10 tribus más demoníacas, los fereceos, sergeseos, jebuseos, fereceos, macabeos, no, los macabeos no van ahí. Las tribus que eran descendientes de uno de los hijos de Noé. Ay, las tribus camitas. Uy, qué curioso que de ahí venga Egipto. Hello. Entonces, ¿qué pasa? El genoma, esta sabiduría, esta inteligencia que viene desde el ser adámico, evidentemente, desde Adán, esta sabiduría que viene en los genes, que hace que los genes se comporten de manera inteligente, transfiriendo a la persona habilidades, capacidades, destrezas, que están, ¿verdad?, en todo su árbol genealógico ascendente, está en su tronco, en su raíz, ¿verdad?, su raíz o genética, por así decirlo. Entonces, los genes juegan ese papel extraordinario, pero hay algo que me llama poderosamente la atención, porque la Biblia habla de regeneración, que fue el texto que leímos de Tito, capítulo 3, verso 5. ¿Sabe por qué habla de regeneración? Y fue lo que pasó con Jesús y Nicodemo. Nicodemo va donde Jesús porque tiene algo importante. No sé si usted sabía que en Israel habían 8 tipos de nuevos nacimientos. No era un solo. Por eso cuando Nicodemo va donde Jesús y le dice: Señor, sabemos que has venido de Dios como maestro para enseñarnos, porque nadie hace las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dice: de cierto os digo, que si tú no naces de nuevo, tú no podrás entrar al reino de los cielos, en el mundo venidero, realmente. ¿Sabe lo que Jesús le estaba diciendo? Bueno, aquí el escenario, la Biblia, la Reina Valera no nos ayuda, pero yo le voy a ejemplificar lo que pasó. Cuando Jesús le está diciendo eso, Nicodemo empieza a analizar todos los nuevos nacimientos que él vivió. Lo bautizaron al 8º día como todos los judíos, le pusieron el nombre al 8º día y lo presentaron al 8º día. Abrió la matriz. No obstante a eso, hizo el bar mitzvah, el voto del mandamiento. Hello. Es decir, vivió todos los nuevos nacimientos. ¿Cuál le falta? La regeneración. Ministro, ¿en qué consiste eso? La reprogramación genética. Me voy a parar de aquí, que lo que voy a decir ahora es muy fuerte. Científicamente hablando, en los últimos años, los experimentos, y probablemente los últimos 50 años más o menos, los experimentos que se han hecho con humanos, hay muchas áreas, enfermedades que se están dando, que son experimentos genéticos para tratar de reprogramar el ADN humano. Por eso usted ve que en películas, en series, en animes, en cómics, muñequitos, nos enseñan una vinculación entre un animal y un humano, por ejemplo. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, que las alteraciones genéticas se está aprovechando el potencial de los genes para crear nuevas especies. Dios mío. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Se está inventando mucho y se está buscando la manera, todos estos conocimientos, ¿de dónde vienen? Del mundo espiritual. Lo que pasa es que la ciencia no te va a decir nunca que vienen del mundo espiritual. Todos vienen de laboratorios del mundo espiritual, laboratorios de las tinieblas, que tienen la capacidad precisamente de inspirar a personas en este plano a que puedan construir y algo de la nada, algo que inesperado en materia de ciencia, y realmente se anda buscando justamente dominar el poder del ADN, porque es tan potente el poder del ADN, para que usted tenga una idea, el poder del genoma, en que nosotros, imagínese usted que pudiéramos despertar un abuelo nuestro, un ancestro de 300, 400 años, que pudiera manejar ciertas áreas y que usted en el presente pudiera manejar esa área también. ¡Wow!
Revelación con masa muscular. De ahí entonces que despertar, porque imagínese usted, cada gen es pequeño, muy pequeño, pero tiene una cantidad de información enorme, abismal. Esa cantidad de información, no, es que no, lo voy a decir. Yo no lo quería decir, pero lo voy a decir. Esa cantidad de información contenida en el genoma hace que el ser humano que pueda controlar y dominar ese poder, Padre amado, pueda aprovechar ese poder y reinar sobre los demás, alterándolo a su antojo, modificándolo a su gusto, haciendo transformaciones pertinentes en todo el ADN humano. Increíble. Por esa razón, cuando usted se da cuenta de que en los genes, la sabiduría que prima también tiene que ver con el mundo espiritual. Ministro, ¿por qué usted lo dice? Por ejemplo, cuando una persona hereda una enfermedad, lo que se llama inteligencia genética, no es que esa persona heredó una enfermedad, es que hay una programación genética que los demonios activaron porque hay en ese árbol genealógico o en esa familia, ¿verdad? Alguien abrió un portal, una puerta, un acceso, se emitió una sentencia, esa persona se lo transfiere a su generación descendente y lamentablemente no se heredó una enfermedad, se heredó el decreto que no se ha, oiga, el decreto que se activó desde arriba de las cortes celestes o de las cortes infernales. Y entonces ese decreto sigue pasando de generación en generación porque no se ha corregido la sentencia. Nadie la ha levantado, nadie la ha subsanado, nadie la ha resuelto, nadie la ha alivianado y por eso se repite. Mi abuelo, tatarabuelo sufría de diabetes, mi bisabuelo, mi abuelo, mi mamá, o sea, en el árbol todo el mundo, porque es que hay un decreto activo que no se ha quitado de encima. Dios de toda gloria. De ahí que en la sabiduría de los genes encontramos que, ¿qué es lo que está haciendo la ciencia? Sacando de los genes, estudiando la genética para saber qué son capaces de hacer esas células. Una vez entendido lo que son capaces de hacer, podemos reproducir, se puede multiplicar, se puede duplicar lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces podemos tener el dominio del genoma humano para sanar enfermedades, por ejemplo, que es una de las metas, de crear a superhombres, hombres que se le pueda detectar, porque note que si la enfermedad viene en el ADN, ciertamente en el genoma, dicha enfermedad puede ser detectada a tiempo, puede ser corregida a tiempo. Dios mío. De manera que al ser corregido, el hombre no va a sufrir de enfermedades y eso suena extraordinario. Yo estoy de acuerdo con eso. El problema está en que así mismo como se corrigen enfermedades, se pueden causar. ¿Por qué? Es simple. So simple. Es que estamos ante la más alta manipulación genética que se haya hecho. Y me voy un poco más lejos. ¿Para qué se profundiza en el ADN? En el mundo de los espíritus, no sé si usted sabía que el alma tiene una genética. El alma tiene una genética porque el alma viene con una genética espiritual que cuando usted analiza, el alma viene de la eternidad, pero pasa por el ciclo cósmico, del reloj cósmico, y se le impregnan cosas. Por lo tanto, el alma tiene decretos activos que se van a materializar en el cuerpo cuando el individuo nazca, se desarrolle o crezca. ¿Qué significa esto? Que en el ADN del alma, el ADN del espiritual, tenemos este problemazo grandísimo, tenemos esta dificultad porque el alma no va a materializar el decreto, sino el cuerpo, y en el cuerpo usted va a ver el resultado de ese impacto. Y ese ADN espiritual, por lo tanto, viene
al venir esas sentencias, esos decretos, el cuerpo lo materializa en enfermedades, en detrimento, en debilitamiento, en salud precaria, etcétera, etcétera, etcétera. Sin hablar de las otras manifestaciones en materia sexual, por ejemplo, aberraciones sexuales, identidad sexual no difusa, entre otros comportamientos anómalos, personas que se comportan como animales y otros, como yo hablo en un video que lo puede buscar acá, que se llama Animal Morfismos. En el animal morfismo, el animal llega al punto de materializarse y volverse uno. ¿Con quién? Con la persona. De ahí que la persona tenga rasgos, características, de ahí que la persona tenga áreas que son animales. Dios mío, ministro, ¿qué usted está diciendo? Claro, me voy un poco más lejos. Cuando yo hablo de ADN espiritual, estoy hablando de que cuando el alma entró por una de las 12 puertas zodiacales, note que la mayoría tienen, la palabra zodíaco es animal, y daikos, que rueda, la rueda de animales. ¿Sabe por qué la rueda de animales? Porque todo el que entraba por una de esas puertas o esas ruedas, lo que se le impregnaba era un comportamiento o una esencia animal. Dios amado. ¿Qué significa esto, ministro? Que el ADN nuestro, yo lo voy a explicar, pero si usted quiere, tome agua, porque lo que voy a explicar va a estar delicado. Recientemente alguien me preguntó que qué yo pensaba respecto a que si Eva vivió con el Satán. Yo le decía, bueno, respecto a quien lo hace, quien cree en eso, yo esa parte no creo. Porque hasta ahora mis investigaciones y el conocimiento adquirido no me han permitido entenderlo de esa manera. Puede ser que mañana cambie, porque no hay nada absoluto. Pero hay algo que pasó en la interacción de Adán y Eva, de la serpiente y Eva. Y los judíos hablan de una contaminación espiritual, porque cuando Eva lo obedeció al serpiente, al Satán, el Satán inoculó, puso en ella cosas que ella no tenía. Ay, Dios mío. Lo que yo sí puedo decirles es que no se rebajaron. Teníamos 12 hélices de ADN. 12, ¿por qué? 12 por cada una de las casas casas celestes, que un día explicaré eso, será quizá en Agresiones Cósmicas módulo 4. Voy a explicar eso. El ADN conectado a la casa celestial. Lo cierto es que en esa inoculación, en esa inyección que le hizo el Satán a Eva, porque ya ella obedeció, por lo tanto entró en su reino, en su jurisdicción, y él pudo aplicar algo sobre ella, no que vivió con ella, pero sí pudo aplicar algo sobre ella, para que ella entonces, luego de ahí, entrara en un deterioro y en un detrimento progresivo. Hello. De manera que el cuerpo quedó relegado a 2 hélices de ADN. ¿Qué significó esto? Que ya el alma no podía ejercer la interacción con el cuerpo como lo hacía. Y el alma quedó atrapada por el cuerpo. Cuando el alma era que dominaba, ahora está dominando el cuerpo. Pero algo que atrapa mi atención es lo siguiente. Escucha aquí. Ay, Dios mío. Lo que inoculó la serpiente, Suhamá se llama en hebreo. La expresión Suhamá. Descomposición espiritual. Lo que inoculó, lo que inyectó en ella, no solamente le rebajó las hélices de ADN, redujo su capacidad, redujo su luz, redujo sus habilidades. Todo lo redujo. Pero me llama poderosamente la atención que el Satán sabía que reduciendo
esa potencia que tenía el ser adámico, podía utilizarlo a su favor. Y ahí entonces es donde nosotros tenemos y compartimos al día de hoy características animales. Dios mío. Ministro, ¿cómo así? Es que al dejarnos como animales, es decir, no tenemos luz, no somos brillantes del entendimiento, no tenemos sabiduría, no tenemos el destello divino del entendimiento de quién es Dios, cómo actúa. Por eso la duda apareció, la sombra en el pensamiento, el cautiverio mental. Todo esto apareció cuando nos rebajaron las hélices de ADN, nos convirtieron en animales, peor aún, que desde ahí en adelante los seres humanos que iban a nacer, ahora como los principados tienen el dominio de arriba, los principados determinan toda la fórmula del ADN. No. Por eso empezaron a nacer niños deformados. Ay, Dios mío. Que no quería decirlo. Deformaciones vinieron. Vinieron problemas congénitos. Ay, Dios amado. No. Enfermedades autoinmunes. ¿De dónde aparecieron? Sí, es que nos rebajaron. Antes de Adán pecar, si él se enfermaba, podía sanar por sí mismo, porque tenía la sabiduría en el ADN. Hello. Tenían la sabiduría en los genes para hacer cosas extraordinarias, cosas que no se habían visto antes, cosas inusuales, insólitas, podía hacerla el ser adámico. De ahí entonces que nosotros tenemos que pagar. Wow. La cuota, la reducción que se nos hizo, el apocamiento, el estrechamiento mental y espiritual en el que estamos sometidos. Ay, Dios mío. Aleluya. Increíble, ¿no? Ay. De manera entonces, señores, que no solamente el problema vino por Eva y Adán, sino que luego entonces se dio a más. Porque imagínese usted, cada individuo que entre al estar bajo la influencia de esta rueda zodiacal, de esta rueda de animales, ¿verdad?, que permean y tratan con nuestro ADN. Por eso le digo que hay mucha gente con comportamiento animal, pero es que la rueda, un animal de la rueda, sea en Aries, sea allí, sea en Tauro, viene con esas características, sea en Leo, viene con esas características. Ay, increíble. Me voy un poco más lejos. Al no tener las 12 hélices de ADN, que era el potencial de las 12 casas celestes, el potencial de las 12 raíces del alma, ay, Dios mío, llegamos a un punto que nos enfermamos, no nos podemos curar, no nos podemos sanar, estamos atrofiados, estamos reducidos, limitados, descontrolados, desequilibrados. Dios mío. Pero todo esto justamente por el hecho de lo que pasó en nuestros genes. Ministro, ¿y cómo se soluciona esto? Pablo le habla a Tito de la regeneración. Regeneración tiene que ver con la regeneración de los genes, la reprogramación o restauración de los genes. Alguien me decía cuando la primera vez que hablé de esto que era imposible. Claro, es imposible porque no se entiende. Los demonios que se esconden en los genes, que vinieron a poseer en los genes, a programarte el fracaso, a programarte la pobreza, a programarte la escasez, a programarte la incapacidad, a programarte la debilidad, la senilidad, todo, a programarte la brujería. Todo esto hay que reprogramarlo. ¿Para qué? Para que la reprogramación
entonces los genes puedan sacar a la luz el potencial divino que ellos llevan dentro. Dios de gloria. Ay, 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 ay. Cuando Nicodemo le dice a Jesús, un hombre viejo va a entrar de nuevo al vientre de su madre, claro, porque él había vivido todos los nuevos mandamientos, nuevos nacimientos, perdón, pero faltaba uno. ¿Cuál era? La regeneración. Como él no había vivido eso, él pensaba, o no entendía, que ese tipo de regeneración hacía falta. De ahí entonces la dificultad, porque a nosotros no nos han enseñado esto. Hello. Y note que están sacando del genoma humano, están sacando potencias para inyectarlas en animales. ¿Qué tiene el genoma humano? ¿Qué tienen los genes humanos que tienen un potencial tan fuerte para poder, que una gran parte de las ciencias están inclinadas a esa área para la creación de nuevos fenómenos? Algunos probablemente están ejerciendo esto para crear ejércitos, hombres inmunes a la guerra, es decir, con capacidades superiores. Dios mío. Con habilidades únicas, con cosas extraordinarias que solamente ellos podrán hacer. No sé si alguien me está entendiendo aquí hoy. Yo le estoy diciendo que dentro de usted hay una sabiduría genética, hay una inteligencia genética, hay algo dentro de sus genes que se maneja de manera automática. Tienen una inteligencia que es dotada evidentemente por el Espíritu. Claro, el Espíritu sustenta toda la creación y detrás de todo lo creado hay ángeles. Sí, claro, pero esas inteligencias que se dan en los genes, ¿verdad? Son distintas, son un poco únicas. Eso no se anda viendo. Yo incluso soy de los que creo que hay... Mire, déjame ver cómo explico esto. Sin que la cabeza... Hay personas que se parecen físicamente, pero ¿qué pasa ahí? ¿Por qué se parecen? No son familia, no son familiares, no son cercanos, no comparten la misma sangre, la misma línea de sangre. ¿Por qué se parecen? Es probable que arriba, cuando se entró a este plano, dichas personas compartan las mismas características de nacimiento. Por lo tanto, al compartir dichas características, la implicación de que los genes están apareciendo hoy, en el 2023, pero en el 2050 aparezca alguien igual a usted, es porque esa persona participó del mismo proceso espiritual, fisiológico y astronómico o astrológico del que usted cuando nació. Me voy a parar de aquí ya. Dios mío. Ay, 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 ay. Por eso, sectas, movimientos religiosos de ocultismo harán lo siguiente. Cuando ellos ven que hay unos genes, imagínese usted una diosa antigua, y ponga Atenea, y alguien nazca en algún lugar del mundo con esos rasgos como creen en Oriente, es la reencarnación de fulano de tal o de fulana de tal. Esa reencarnación implica que esa persona es el depósito de un alma que entró. Eso es lo que ellos creen. Imagínese usted, y por eso la veneran, la endiosan, la sublevan. Por todo esto. Increíble.
Si has llegado a esta parte del video, eso quiere decir que el video ha sido interesante e importante para ti. Por eso te quiero dar algunas recomendaciones. En primer lugar, tenemos nuestro club de miembros. Sí, te puedes hacer miembro donde vas a acceder a contenido exclusivo y único dentro de nuestro canal. También dale a la campanita de notificaciones para que también nuestro contenido a nivel general pueda llegar hasta ti cuando hagamos o subamos un video. Sigamos con nuestro contenido. Bendiciones. De ahí entonces que, fíjese por dónde vamos con la sabiduría de los genes. Y por eso en la mayoría de las civilizaciones, cuando nace alguien que es un prodigio, ¿qué es lo que te dicen? Es una reencarnación. ¿Y cómo es la muestra? ¿Por qué es la muestra? Tiene rasgos esa persona, tiene características que lo vinculan a ese dios o a esa diosa. Y una de ellas es que tiene la misma figura, mismos rasgos, características. Y para ellos eso no es una casualidad. Es un proceso espiritual. Wow. De ahí entonces que usted se vaya a dar cuenta de lo siguiente. ¿De qué, ministro? Que hay fenómenos, y por eso las fechas, meses, años, ciertas medidas temporales que se toman desde la antigüedad, precisamente buscando la entrada de ciertas almas que iban a entrar con características genéticas específicas. Por eso, ciertas almas que están acá vinieron con esa programación genética y se buscó la manera ¿de qué? Se buscó la manera, ya sea en un eclipse, en un solsticio, o sea, se buscó la manera de crear las condiciones. ¿Para qué? Para que esa persona, cuando fuera a nacer, cuando llegara acá abajo, cuando esa persona aterrizara en este plano, dicha persona entonces se iba a encontrar con algo preparado para él o para ella. ¿Por qué? Porque implicaba que había nacido en condiciones, cada tantos años se daba tal fenómeno astrológico, por ejemplo. Cada tanto tiempo pasaba esto. Bueno, pues, por lo que implicaba que habían portales que obviamente se iban a abrir en ese lapso de tiempo. Y ese lapso de tiempo produjo que personas llegaran acá y esas personas eran especiales, no eran igual que todo el mundo. Al no ser igual que todo el mundo, tenía que aprovecharse al máximo lo que se iba a hacer por ella. Hello, habían personas que solamente nacían cada 100 años, otros nacían cada 200 años, otros solo nacían cada 1000 años. Es decir, habían personas con características específicas, particulares y peculiares, que solamente llegaban acá a través de ese tipo de fenómenos. Y ahí entonces usted se da cuenta de que los genes han jugado un papel importantísimo en la historia de la raza humana, no solamente por el hecho de que sin ellos no pudiéramos estar acá, sin los genes no pudiéramos reproducirnos, multiplicarnos en nuestros hijos, nietos, etcétera, 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 sino que los genes nos han legado y nos han enseñado. Para algunos está claro, están conscientes, para otros no tienen ni idea de que esto era así, pero ciertamente sí, los genes han jugado un papel preponderante en la historia de la humanidad y nosotros tenemos que entender que la sabiduría que hay en ellos podemos aprovecharla para nuestro favor. Yo te quiero bendecir en el día de hoy. Darle la gloria al Señor por tu vida y decirte que nos pueden seguir
en todas nuestras redes sociales como Ministerio Ciclo Divino. Será hasta la próxima. Bendiciones.